Bueno, pues hoy se va a llenar el Teatro Gutiérrez de Alba con muchísimos aficionados al carnaval, como si fuera, bueno, pues una de las semifinales, una de las sesiones del carnaval, porque la Asociación Alcalareña del Carnaval ha organizado un homenaje, un recuerdo, una memoria al Capitán Veneno, a Juan Carlos Aragón, antes y después del capitán. Van a venir voces bueno, pues muy autorizadas que convivieron con este genio del carnaval de Cádiz, y bueno, va a ser una noche inolvidable aquí, y nosotros estamos haciendo esta previa conociendo las impresiones de los que van a ser protagonistas en esta mesa, en esta noche, aquí en el Gutiérrez de Alba. Bueno, pues tras los versos del Capitán Veneno, es el libro que ha escrito Cristina Braza. Hola Cristina, ¿qué tal? Buena, muy buena. Que vienes a esta coloquia, a esta charla que se va a hacer, bueno, pues en homenaje a Juan Carlos Aragón. Y bueno, cuéntame un poco, porque por supuesto eres aficionadísima al carnaval, y en qué te basas y qué estudias, ¿no?, en este libro. Bueno, lo primero que encantada, ¿no?, de estar aquí, de que hayan contado conmigo para una ocasión tan especial y, por supuesto, para hablar de Juan Carlos Aragón, que para mí pues un referente, ¿no? Tras los versos del Capitán Veneno, un libro de ensayo sobre la cuestión literaria en la obra de Juan Carlos, ¿no? Se suele decir que el carnaval es literatura y en el caso de Juan Carlos pues son sinónimos, ¿no? Literatura y carnaval en la obra de Juan Carlos son lo mismo, ¿no? Y bueno, lo que me motivó a escribir el libro no solo es mi afición, ¿no?, por el carnaval, ¿no?, y por la obra de Juan Carlos, que para mí es, pues, está muy por encima, ¿no?, de otras muchas, sino también mi vocación como profesora de lengua y literatura, porque llevo el carnaval mucho a clase, ¿no?, con los alumnos y demás. Y bueno, es que me parecía algo apasionante, ¿no?, unir mis dos pasiones, ¿no?, la literatura y el carnaval. Sí, como diría Manu Sánchez, alta literatura. Alta literatura, totalmente. Sí, sí, sí. Además que creo que, no solo con Juan Carlos, ¿no?, pero en este caso creo que es que era necesario, ¿no? Había que rendirle un homenaje de alguna que otra forma a un genio, ¿no?, y a una persona tan importante para, la literatura contemporánea, porque al final son las letras que más han llegado a los jóvenes, ¿no?, quizá incluso más que los propios libros, ¿no?, porque el carnaval es un altavoz tan grande que a los jóvenes quizá pues le llegaba más esas letras, ¿no?, que escribía Juan Carlos año tras año. Que además se atrevió hasta a escribir, porque antes de su fallecimiento él publicó también un libro que también fue un auténtico pelotazo. Sí, bueno, claro, es que Juan Carlos escribió libros de poesía, tiene libros de ensayo, tiene una novela, ¿no?, El Paso Doble Interminable, donde habla de los peregrinos, de la comparsa, y bueno, y escribía en El Desmarque, ¿no?, artículos. Yo creo que es que era tan amplio que tenía... Esa torre de preferencia, ¿no? Totalmente. Con Fede Quintero, que también estará aquí con nosotros. Cristina, ¿qué destacarías tú de toda la obra de Juan Carlos tan extensa, que tanto ha dejado ese legado? ¿Cuál sería el punto que tú destacarías más? No sé si por comparsa, por pasodoble, por pieza, por poesía, no sé cómo lo calificaría, cómo harías esa clasificación, si es que es clasificable. Bueno, evidentemente adentrarse en una obra tan amplia, tan importante, ¿no?, como la de un genio de tantísimos años escribiendo, era bastante complicado, pero en el libro he optado por una clasificación de temas, ¿no? Los temas que más se repiten en su obra, pues en torno a esos temas he ido estructurando el libro. Entonces pues aparece el amor, la figura de la mujer, la religión, todo. O sea, el bloque de Cádiz, ¿no?, va un poco por temática, pero sin duda lo que más destaco es su manera de escribir, porque no inventaba una historia, sino que expresaba sus propias emociones. Entonces hacía de su cante su forma de vida al final. Él escribía verdad, él escribía lo que le salía de dentro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le diferencia de muchos autores, porque ahí es donde está la poesía, ¿no?, en mirar dentro y en expresar lo que se tiene, no en inventarse algo y después pasarlo al papel, ¿no?, sino que salga del corazón. Más de plata que tacita, la que siempre resucita por más veces que se muera. La del árbol milenario, la del barco de La Habana, la que por cada mañana... Sergio Palomo, presidente de los carnavaleros de Alcalá. Buenas. Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, yo me acuerdo que por esta fecha se hacía la gran cita carnavalesca, Sí. con tantos grupos, pero hoy es una gran cita carnavalesca también. Bueno, hoy es una gran cita. Realmente nosotros lo que hemos hecho es seguir retomando que el carnaval siga vigente en Alcalá de Guadaira, y hoy hemos decidido hacer un evento cultural donde trasladarán las personas que están invitadas sus vivencias, sus experiencias, alguna anécdota que tuvieron con Juan Carlos Aragón. Las cinco personas que están sobre el escenario han tenido un contacto directo con él. Arcángel es de Lucena, Córdoba, y era el corrector y el que le escribía y le ayudaba a los libros a Juan Carlos. Cristina ha escrito un libro que se llama Tras los versos del capitán. Javi Bor, que lógicamente desde las ruinas romanas es su director. Fede Quintero es amigo íntimo suyo y también una persona bastante importante en el carnaval de Alcalá, en el carnaval en realidad. Y lógicamente todos ellos, pues la verdad, están acompañados también del Chapa, Miguel Ángel Argüé, que es el autor del actual grupo o del antiguo grupo de Juan Carlos Aragón. Y ellos nos van a hacer pasar un buen rato, donde nos van a contar, pues lógicamente, pues sus vivencias y tal, dirigidos por Manolo Casal, que como sabe ya es casi institución. Lo tenemos casi empadronado en Alcalá. Y luego de vez en cuando, pues dos componentes de la agrupación pues van a pegarse un cantecito para amenizar un poquito esto. Y lógicamente el objetivo de la fundación no es más que la familia del carnaval pues se siga viendo. Nos veamos en noviembre, nos veamos en diciembre, calentemos motores y vayamos preparando el Carnaval 23, que está ya en marcha. La de sirena de astillero, la del amor en cada barquito de vela, la de torre centinela, ella de piedras mayores, para que sus miradores pasen las noches en vela. Bueno, pues Arcángel Benmar, lo he dicho bien, ¿no? Arcángel. Estupendamente. Bueno, tú eres amigo de Juan Carlos y sobre Decía él que era su amigo. Y sobre todo porque eres su corrector, le hacías esas correcciones, esas revisiones a sus obras, de todo lo que escribió. Hemos estado hablando con Cristina, con ese libro que ha hecho Tras los versos del capitán, y tú tienes mucho de la obra de Juan Carlos impregnada por todo lo que tú has visto antes que nadie. Sí, ese es uno de los mayores placeres intelectuales de mi vida, ¿no? Que he tenido acceso a su producción escrita, literaria, antes que nadie. Él ya, antes de su primer libro, casi un año antes, ya me advirtió que quería, pues bueno, hacer un ensayo, El carnaval sin apellido, y que pensaba que la persona idónea para que le hiciera la supervisión del libro era yo, ¿no? Nosotros nos habíamos conocido en el año 1900, es decir, habíamos hablado por primera vez en el año 1998, ¿vale? Con la ruina romana. Pero bueno, una relación que simplemente habla ese día, también con los Yesterday, y ya como su agrupación empezó a ir mucho a Lucena, porque yo... El Carnavalú. A Carnavalú, exactamente, que es el festival más antiguo que hay ahora mismo de carnaval en Andalucía. Como él era un poco fijo, pues era la ocasión para vernos. Y entonces, bueno, él dijo que pensaba que yo podía ser la persona idónea y a partir de ahí, pues me dediqué a la corrección literaria. Cuando yo digo que me dediqué a la corrección literaria, estoy hablando de que Juan Carlos escribía muy bien. Otra cosa, por ejemplo, es la errata, el abuso que todos los escritores tenemos. Giros, abuso, ¿no? Sí, de las comas, de las frases largas, de los gerundios, de la conjunción copulativa ahí, que eran cosas que al principio tenía, pero que esos son al final muletillas rápidamente corregibles y que no afectan obviamente al grueso, a la esencia de lo que él quiere decir, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí empezó. Cuando le hice la primera corrección no le gustó nada, él mismo se planteó que qué hacía él poniendo su escrito en manos de alguien, y luego después ya reconoció que había sido un acierto y a partir de ahí, pues siempre, ¿no? De hecho, el último libro lo tengo yo en casa, ¿no? El inédito. Sí, que es uno que no se ha conocido todavía, No. y no es publicable de momento. No, no es publicable, pero él sí tenía idea de publicarlo. De hecho, su idea era publicarlo en noviembre de 2019. Juan Carlos era un hombre muy previsor, de manera que él, por ejemplo, si iba a construir una comparsa, él decía, para tal día tiene que estar el primer paso doble, para tal día habrá 3 cuplés. Una planificación.
Eso es enorme. muy de profesor. Sí, muy de profesor y muy desde que era pequeño, porque a mí me contaba su padre, que en paz descanse, que él era así, es decir, que era, dice, desde pequeño él quería siempre pues tenerlo todo muy cuadriculado. Y era una persona que ya te digo que preveía todo con mucho tiempo. Manolo Casal, una institución también del carnaval, aunque tú no te lo reconocerás, pero es que nosotros los que te vemos desde hace tanto, te consideramos así. Es un honor eso, que me pase eso, que la gente me reconozca y que además suelte una sonrisa cada vez que se cruza conmigo, porque hemos trabajado en una cosa muy feliz, que es el carnaval, que ha hecho feliz a la gente, los carnavaleros fabrican sonrisas y nosotros hemos sido, digamos, los mensajeros de esa sonrisa a través de la televisión. Aprovecho que estamos hablando ahora para contarte que estamos ultimando, Modesto y yo, el proyecto del libro del Tangay. Es el libro que va a resumir la historia del programa de televisión que inventó una nueva manera de comunicar el carnaval y que le desveló a la gente Y que le ha dado esa dimensión. las claves, los secretos del carnaval de Cádiz y toda la programación colateral que ha servido para difundir el carnaval de Cádiz durante 3 décadas, ¿no? El libro se va a llamar Generación Tangay y va a salir ahora en diciembre, o sea que... Te pegaste un tertulión con los Palacios en Carnaval 41.500, que fue magistral, y estuviste ya en el concurso, el pasado concurso, hoy vienes a la cita. A ver si va a ser verdad lo que dice Palomo, que te vamos a tener que empadronar aquí en Alcalá. No me importaría en absoluto, porque es un sitio muy carnavalero donde yo me encuentro a gusto, ¿sabes? Esto es como sentirme en Cádiz sabiendo que el agua está muy lejos, ¿no? Está muy lejos, bueno. Pero bueno. Aquí tenemos río, no tenemos el mar. Hoy una noche muy importante, recordando a Juan Carlos Aragón, Sí. que ha sido un carnavalero que ha dado una dimensión también extraordinaria, ¿no? a lo que es la fiesta del carnaval en sí. Sí, yo creo que es uno de los grandes personajes de la historia del carnaval contemporáneo. El carnaval actual no se entendería sin Juan Carlos Aragón. Es cierto que le dio otra dimensión cultural por su aportación literaria y también por su aportación musical, porque era un gran músico, pero sobre todo porque era una persona con una personalidad muy fuerte, muy compleja y un tipo muy comprometido con los temas sociales y con los grandes temas sobre los que han escrito los grandes filósofos desde el principio de la humanidad, el amor, la muerte, en fin, ese tipo de la complejidad de la personalidad humana. Juan Carlos lo era todo y el carnaval no tenía ese punto de cultura con mayúsculas que le ha dado Juan Carlos. Desgraciadamente pasa a la categoría de mito de manera automática porque se ha ido muy pronto, muy joven. Bueno, pues estamos para terminar con esta ronda que hemos hecho con Javi Borque, con Miguel Ángel García Arguer Chapa, el autor del grupo que tú has dirigido tanto tiempo con Juan Carlos, y habéis venido pues a hablar del Capitán Veneno, que siempre eso es una gran cita carnavalesca. Hombre, sentando con grandes amigos de la fiesta y recordar uno de los máximos exponentes que ha dado en esta última etapa del carnaval, pues para nosotros es un privilegio, un placer y sobre todo aprender también, porque cada uno vamos a contar nuestras cosas y seguramente que Manolo tiene cosas que contarnos que otros no sabemos, y ya te digo, a empaparnos, a llenarnos, a divertirnos, a reírnos mucho, porque las cosas de Juan son muy divertidas, y también a aprender muchísimo, que Juan era un profesor y cada vez que se cuentan cosas de esas aprende. Y además que tú has venido aquí a cantar con una comparsa suya, con Los Inmortales. Yo voy a cantar cara todos los años prácticamente, pero en este teatro concretamente con Los Inmortales. Ya luego, como sabéis, pues hemos estado muchas veces en la caseta, que se hace a final de noviembre los espectáculos de carnaval por las mañanas, los matinales de los domingos, y ahí hemos ido muchísimos años, y también en Ribera de Guadaira, que fue donde se reunieron los ladrones, la famosa comparsa que Juan Carlos nos llevó al falla junto a la de David Carapapa. Sí, señor. Y David Carapapa, que además ha estado este año también en el concurso de Miguel Ángel. Tú que has entrado en el carnaval como un elefante en cacharrería también, o por lo menos esa es mi opinión. Y bueno, y mucho tiempo. No sé si el peso de heredar el grupo de Juan Carlos te causa más responsabilidad, o tú ya mismo te la impones por la experiencia que tú tienes. Claro, bueno, peso no es ninguno, porque con un grupo como este todo va rodado y todo ha sido muy fácil, y en realidad cuando me dicen que soy muy valiente por dar el paso, en realidad siempre tengo que responder lo mismo. Los valientes han sido ellos han sido
Bueno, no tanto la valentía por apostar por mí, sino por apostar por ellos mismos, por sentirse vivos después de la tragedia, después de las dudas que les sacuden a ellos cuando pierden al capitán del barco. Bueno, pues a ver si el barco era capaz de seguir navegando, ¿no? Y yo, bueno, me subí como uno más a remar la dirección que ellos estaban remando, y ha sido una aventura y un privilegio, claro.